Y bueno, y aprovechando que ahorita mencionaste Costa Rica, pues creo que pues podemos pasar a el otro torneo del verano que tuvo Sí, una selección mexicana, que fue el Centroamericano del Caribe en su primera edición en Costa Rica, en una sede que a mí me pareció increíble. sí, estuvo chido. Y bueno, la primera vez que se juega, o sea, por eso, pero que también que México lleva dos selecciones Sí, sí. mixtas. Bueno, es imposible llevar dos selecciones mixtas a cualquier otra cosa, pero que México lleva dos selecciones mixtas, lleva a la Master, que fue Así coachada por es. ti, ¡Woo! y por Renata, Sí, sí. y la selección mixta mayor, que fue coachada por Carlos Ruiz, el entrenador de la varonil, Ujú. y por mí, el entrenador de la femenil, y Sí. que nos deja bastante cosas buenas y bastante cosas que mejorar un poquito, ¿no? A ¿Cómo ver, fue? cuéntame un poquito cómo estuvo el proceso de, porque tenemos este año como selecciones nacionales, se hizo la selección varonil y la selección femenil, y de ahí estaba el torneo centroamericano y se decidió mandar un equipo mixto como un conglomerado de esas dos selecciones, ¿no? Sí, bueno, ok, es una idea un poquito larga tal vez, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Cuando se visualizó la posibilidad de crear procesos más largos para selecciones mayores, se pensó que lo mejor era tener varonil y femenil. La razón Ujú. para esto es que lamentablemente en México, desde mi perspectiva, la categoría mixta tiende a ser un poco machista, Sí, por llamarlo de alguna manera, claro. y Sí, eso sí. impide que que las mujeres tengan la misma cantidad de toques de disco que podría tener un hombre, sin importar el nivel. O sea, puede tener una mujer más nivel y va a tener de hecho hay estadísticas que lo muestran, va a tener menos toques de disco que un hombre que tal vez no tenga el mismo nivel. Pero bueno, entonces el Sí. punto era que se pudieran desarrollar las dos selecciones en paralelo. Y si se presentaba una oportunidad de jugar un mixto, pues simplemente se iba a llamar, simplemente como si fuera tan fácil, pero simplemente se iba a llamar Sencillísimo. sencillísimo, solo tiras papelitos, caen en un paso y los agarras. No, que se iba a convocar a las personas que consideramos que puedan, uno, tener futuro en la selección mayor, dos, obviamente que pudieran aportar en cuanto a nivel, y tres, que sintiéramos que pueden jugar mixto, Ujú. otorgando, buscando esta equidad en la distribución de pases en el género, ¿no? Sí. Entonces, se presentó, después de que ya había salido el proyecto de selecciones, Chasen es el organizador del torneo y está en Ujú. cargo de una asociación, de una organización que desarrolla Ultimate Juvenil en Centroamérica. Me escribe a selecciones y nos dice como, oigan, estamos haciendo este torneo, México puede Ujú. venir, y para mí fue como, claro, o sea, y el pensamiento fue como, la región necesita desarrollarse. O sea, Sí. entiendo que está increíble ir a jugar a Europa, a Estados Unidos, pero México y Centroamérica como región tienen que desarrollarse, y creo que tener un torneo de selecciones, pues da esta posibilidad, ¿no? Sí. Y pues decidimos, vamos, y de repente al mes o a los 2 meses, no acuerdo cuánto, fue varias semanas después, me dice, oye, México puede traer dos equipos. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte, pero sí, ese fue el proceso, y entonces me reuní con Carlos y le dije, está la posibilidad de ese torneo, Ujú. ¿cómo lo hacemos? Este, Primero tuvimos que discutir un poco el tamaño del roster. Yo soy más de rosters pequeños. Ujú. Por mi experiencia en mundiales, siento que cuando llevas un roster muy grande, mucha gente a veces se queda sin jugar Sí, porque claro. no tienes un nivel homogéneo dentro de los equipos, ¿no? O sea, si tuvieras un nivel donde la jugadora uno y la 24 tienen un nivel parecidillo, pues, pues, pues increíble, pero siento que en México todavía no estamos ahí, creo que No, en no, esta para altura. nada. Entonces, por eso soy más roster y Carlos es más de un roster más grande. Mm. O sea, quiere tener un abanico más grande, y la verdad, creo que nos fuimos más hacia su lado de tener un roster más grande. Al final, agradezco Sí, que llevaban un roster gigantesco. ya. Pasábamos los Masters, creo que éramos 17 jugadores y dos coaches,
Y luego pasaba la mayor y era de así un grupo de 30 personas y era como, ¿qué es esto? ¿Qué está Sí, pasando? como en el 20 de noviembre el ejército marchando enfrente del Palacio Nacional. Pero Sí, sí, fuimos más hacia eso y el pensamiento fue un poco de, pues llevemos tres ajá, líneas y eso nos va a permitir tener más posibilidades. Y luego fue definir cómo íbamos a hacer el roster, ¿no? claro. Entonces al principio fue como, ok, tú llama X cantidad y yo llamo X cantidad. Ujú, Y obviamente yo escucho tus sugerencias y tú escuchas mis sugerencias, ¿no? Entonces, pues él me mandó una lista de jugadoras que le encantaría tener y yo le mandé una lista un poquito más corta, no me acuerdo, o más larga, no me acuerdo, pero que también de, oye, me ujú, encantaría que estuviera esta persona, ¿no? Y ujú, entonces, tuvimos la lista, se presentaron ambas listas y tuvimos ahí unas discusioncillas así de, güey, es que me encantaría más este güey que este güey. Y yo, pues, ujú. pues sí, pero pues la vida es así. Entonces, entonces al final logramos lograr esa, eso que buscábamos, que era futuro, nivel y que pudieran jugar mixto. Es lo que más, Sí. fueron como las tres cosas que nos estaban guiando, ¿no? Y de repente empezaron a suceder cosas como una handler me dice, no, pues no puedo ir. Ujú. Y yo, bueno, pues llamo a una cortadora, no pasa nada, pero para eso tengo que decirle a Carlos, oye, vas a tener que llamar a otro handler porque perdimos un handler de mujer. Sí. Y me dice, ¿cómo? Pues no puede ir, O no tiene sea, pues dinero. así. Pues así, hija, así como te lo estoy diciendo. Y entonces ya sabe, entonces bueno, pues vamos a tener que llamar un handler hombre más, porque pues no tenemos un Ujú, handler mujer más. Entonces ya tuvimos que eliminar, como nivelar ahí. También sabíamos que había jugadores que podían jugar ambas posiciones. ujú, Yuna Mikuni podía jugar handler y cortadora sin ningún problema. Iván López podía jugar ambas posiciones sin ningún problema. Entonces dijimos, ok, si sucede cualquier cosa, ujú. nos movemos de posición. Va. Sí. Entonces, eso ayudó un poco y así lo determinamos. Creo que este, teníamos el miedo de, ¿y cuándo vamos a entrenar? Sí, sí, es ¿No? lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo juntas a dos equipos? Porque era eso, ¿no? Era juntar a dos equipos, como, y nada más vamos a ir a jugar este torneo, pero con ese otro equipo también. Entonces, o sea, ¿cuántas veces se juntaron antes y cómo sentiste ya en el torneo como esa conjunción de estos dos equipos que nunca habían estado realmente juntos, ¿no? Bueno, fue una situación un poco complicada porque obviamente teníamos dos equipos que estaban preparándose para torneos donde iban a ir como varonil y femenil. Entonces, pues eso los gastó un poquillo, ¿no? O sea, las mujeres, Ujú, tenían gastos, los hombres, pues ya habían hecho su gasto fuerte, que era ir a Windmill. sí, Y además a eso súmale que teníamos gente que no estaba en el centro del país, ¿no? Que es un gasto todavía más grande para ellos. O sea, entonces teníamos muchas dudas. Teníamos a Eri que vive en ujú, Monterrey, Melissa que vive en Monterrey, ujú, los de Tijuana, que todavía viven más lejos todavía. Entonces y Carlos que vive en Tijuana, ¿no? Entonces, sí, teníamos que hacer una cuestión de logística para poder traer el entrenador, que Carlos pudiera llegar. Yo en ese momento, cuando estaba la planeación, todavía estaba viviendo en Austin. Entonces ujú, era también venir de Austin, pero entonces los jugadores presionaron porque es como, necesitamos entrenar y se acabó. Y fue como, sí, ok, ok, con la presión de los jugadores, la verdad es que también fue una presión chida, en el sentido de ujú, que qué increíble que te estén exigiendo entrenar, ¿no? Porque claro. históricamente siempre es lo opuesto. Sí, Entre, por favor, ok, entrenen. ajá, por favor, vamos a entrenar, ándenles, ándenles, vamos a entrenar, por favor, por favor, por favor. Y ahorita no, y ahorita fue como, necesitamos entrenar sí o sí, y si nada más somos 16 pues nada más somos 16. Sí, Y entonces, se hizo la presión, y entonces dijo, ok, con esta presión vamos a hacerlo. Se propuso unos campos en Querétaro, se organizó todo, y entonces ya llegamos ahí. Aprovechamos algunas de las cosas que ya se tenían, gente que ya había jugado junta, ujú, que los hombres venían de un proceso y entonces tenían una ofensiva un poco más clara, etcétera, sí, etcétera. Entonces de ahí salió la selección, solo entrenamos esa vez, que fue 2 días
pues bastante arduos, honestamente. También Carlos tiene esta facilidad que explicó temas ofensivos. Yo siento que no quiso complicar más la ofensa. Dijo, ok, la forma más Mm, fácil de tener una ofensa es esta. Explicó ujú, las cosas de forma muy, muy claras. Y eso ayudó a que la gente no tuviera que pensar de más, ¿no? O sea, no tuviera como ya, de bueno, entonces si gira hacia la derecha, yo tengo que saltar ¿sabes? O sea, fue como, ok, ujú, si estás aquí, cortas aquí. Y cortas aquí otra sí, vez y el corte es aquí. O sea, sí, eso ayudó muchísimo y entonces creo que también el hecho de que teníamos jugadores muy experimentados, ayudó a que esos conceptos quedaron súper claros y eso se vio en la mayoría de los partidos de Costa Rica, ¿no? sí, Hay mucha cuestión obviamente que los entrenadores hacemos cosas, pero hay un límite. Hay un límite, claro, o sea, si los jugadores no ejecutan, si no entienden o no saben hacia dónde cortar o no ven el espacio, o incluso hasta improvisar, ¿no? O sea, hay veces que tienes que improvisar. Y aquí afortunadamente nos tocaron jugadores que entendían el campo muy bien, o por lo menos lo pudieron sí. entender muy bien en ese torneo, y eso Sí, facilitó creo mucho los que conceptos. es la ventaja también de que es un torneo cercano, o sea, se jugó en Costa Rica, los vuelos no eran muy caros, no era un torneo muy largo, entonces la gente podía ir y venir el mismo fin de semana, no era muy costoso, entonces justo tienes la oportunidad de llevar casi los 10 mejores hombres y las 10 mejores mujeres en México, obviamente algunos pluses, minuses, inevitables, pero estás muy cerca de como el máximo nivel que tenemos de jugadores en México. Y a pesar de que creo que ahorita como país no tenemos mucha profundidad, creo que sí tenemos un grupo de 10 15 20 hombres, mujeres que juegan a un nivel muy alto y que tienen un entendimiento de juego muy alto. Entonces, tener esa oportunidad de juntarlos a jugar y aunque no hayan tenido mucho tiempo de preparación, unirnos bajo un sistema y decir vamos a hacer esto, creo que está muy chido. O sea, creo que el haber tenido ese espacio como país está muy chido. Y bueno, eso no, los llevó a quedar campeones del torneo, ¿no? A fin de cuentas.